Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la doctora Mercedes Vallenilla. Hola Mercedes, ¿cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Es un honor Saludo a para mí estar con todos. ella. Realmente me quedé sorprendido porque estaba en Instagram y vi esta publicación de PsicoCat o Psicología Católica Integral. Mercedes fundó un instituto de psicología que integra la espiritualidad católica, ¿no, Mercedes? Así es bueno, he hecho tres fundaciones. La primera fue de Psicología Católica Integral, que fue hace como 15, 17 años, cuando no existía la psicología católica. Y posterior a ello, unos años más tarde, hace como unos 6, fundé otra organización ya para dar terapia católica, que por razones personales quebró. Y luego fundé Mindoff, que es esta organización que donde damos terapia católica. Y otros años después fundé una escuela de psicólogos católicos con toda la propuesta que tengo trabajando pues 30 años. Genial, excelente. Bueno, ahora paso a presentarla. La doctora Mercedes Mayanilla es nacida en Caracas, Venezuela, en 1969. Es psicóloga con una especialización en psicología social y más de 30 años de experiencia en el contexto cristiano. Tiene una maestría en ciencias del matrimonio y la familia por un instituto pontificio, un doctorado en gestión educativa e inició estudios de postdoctorales de teología. Es pionera en psicoespiritualidad, creadora del concepto de acompañamiento psicoespiritual y trabajó desde 2000 en psicología virtual, comenzando en México y luego internacionalmente. Ha servido a la Iglesia Católica en Venezuela, Filipinas y México, escribiendo 4 libros y participando en programas de radio y televisión en diversos países. Además, ha impartido conferencias internacionales asesorando congregaciones católicas y dirigido la Fundación para apoyar a mujeres vulnerables en México. Fundadora en el 2010 del Portal Católico, pionera de Psicología Católica Integral. En 2022 fundó Mindov Catholic Therapy, una plataforma virtual de terapia católica para los cristianos. En 2024 fundó CICAD, una escuela para capacitar psicólogos católicos en acompañamiento psicoespiritual. Realmente impresionante. Ya para empezar con las preguntas, ya para empezar con esta, ¿cómo nació el CICAD, el Instituto de Psicoespiritualidad? CICAD nació después o sea, CICAD es lo último en la Escuela de Psicólogos Católicos. Inició, como bien menciona un poco mi experiencia. Primero empezó hace, yo creo que cuando vi yo la necesidad de recurrir a un psicólogo católico cuando tenía 25 años y ver que como católica pues no podía yo acudir a un psicólogo secular porque pues me iba a atentar contra mi fe. Entonces podemos decir que te estás refiriendo ya a mi último emprendimiento que fue hace 2 años, se llama CICAD, pero bueno, ese es el último emprendimiento después de un largo recorrido que empezó por una necesidad personal de poder tener un psicólogo católico que pudiera ayudarme en una crisis de fe muy profunda que me dio y humana porque me diagnosticaron una enfermedad a los 25 y me dijeron que me iba a morir a los 35, una enfermedad incurable que tengo hasta la fecha. Entonces, si tú me preguntas cómo surgió la escuela de psicólogos, bueno, después de un largo recorrido de 30 años en el contexto católico, pero la semilla que permitió todo eso fue pues mi sufrimiento personal y la necesidad que yo misma me vi de poder tener un psicólogo católico y no poder acceder a él, ¿no? Mira vos, qué interesante. ¿Y en qué corrientes de psicología se basa esta institución? En el humanismo, la corriente de psicología que está última aprobada científicamente es el humanismo. Estamos hablando de los años 60 que empieza a surgir Maslow, Rogers,
y empieza un poco también el existencialismo con Víctor Frank, pero la que yo estoy liderando desde la psicología, desde hace como unos 15, 16 años, la titulé Humanismo Integral, porque lo último que está aprobado en la psicología es humanismo. Yo le agregué el integral porque yo le agregué la dimensión espiritual. Entonces, la corriente que está fundada, todo este abordaje, que primero empecé con mi despacho de Psicología Católica Integral, está en mi página, pueden entrar. Luego pasé a Mindoff, que es la donde tengo los psicólogos que dan terapia, y posteriormente a la educación que estoy dando a mis psicólogos a través de CICAD, pues es todo basado en la corriente del humanismo integral, que no está oficializado porque no está en los libros todavía, pero bueno, es integral porque incluye la dimensión espiritual al ver al paciente, esa visión ontológica que necesitamos tener del paciente. Genial. ¿Y sería un tipo de terapia integrativa? No es una terapia como, es una terapia integrativa, pero es como que jala un elemento de acá. No, esto es un poco más amplio. Esto es una terapia integral donde hay una visión ontológica, biopsicosocial y espiritual, ¿ok? Que tiene una visión integral sobre el paciente, porque si tú usas terapia integrativa, eso se entiende más como que agarré un poquito de acá y lo metí, hice una licuadora y abordé el paciente. No, 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 hay que echarse un paso para atrás, una terapia integral en cuanto a que la concepción de la persona es una concepción biopsicosocial y espiritual. Esa es la visión ontológica que tenemos, que viene de un sustento epistemológico, que nos da una manera, una metodología para abordar y un método para abordar la mente humana. No sé si me Genial, expliqué. genial. Muy bien. ¿Y Sí. qué escuelas de espiritualidad toma de la iglesia? ¿Qué escuela? Mi modelo es tomista. ¿Tomista? Sí, Bien, Santo Tomás de Aquino. muy bien, excelente. Ese es el fundamento teológico, pero la espiritualidad tiene una espiritualidad muy característica, que es la espiritualidad del buen pastor. Ah, bien. Y la pregunta, ¿me la puedes ¿Cómo es parafrasear? la espiritualidad del buen pastor y qué origen tiene? No, pues tú me estás preguntando algo que no está teológicamente, no es una escuela como la escuela, no sé, la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús o la espiritualidad de... No, eso es una espiritualidad que practico yo. No soy fundadora de ninguna, ¿cómo se llama? Bien. Corriente espiritualidad ignaciana, no, no, nada de eso, pero es la espiritualidad que está permeada en toda la educación que yo estoy dando, porque es la que él me reveló a mí, bastante pequeña, no, no de ahorita, mucho antes incluso de enfermarme, no, está en la Biblia, o sea, es el Jesús que va por el rescate de Qué la lindo. oveja perdida que puede ser redimida por el amor del Redentor, ¿no? Que el buen pastor que deja las 99 y va por esa oveja, y realmente sí va, ¿no? Y toda esa espiritualidad que yo he practicado y que he meditado mucho desde hace muchos años, y eso es lo que está premiado pues en esta manera de educar a mis psicólogos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Contame, si Ujú. puede ser de manera de testimonio, cómo fue que arrancó esta experiencia que decís que fue desde chiquita. Bueno, Lucas, mira, primero, si yo, obviamente uno entiende la historia personal de la revelación, porque Dios se revela a todo el mundo, esto no es algo exclusivo de mí, esto es para cualquier cristiano, Amén. porque que quiera tener una relación con Dios, ¿no? Yo creo y eso lo entiende uno ya madurando espiritualmente, porque volteas atrás y entiendes muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que puedo ubicar yo fue a los 9 años, porque yo no tenía absolutamente nadie cercano a mí que trabajara femenino. O sea, las mujeres de mi familia no eran mujeres trabajadoras, eran amas de casa. Y tampoco tenía a nadie, absolutamente a nadie cercano que fuera psicólogo. Nunca había ido al psicólogo, ni siquiera conocí al psicólogo en mi escuela. No sabía que había ese psicólogo en mi escuela, no sabía, en mi vida había oído eso. Y cuando me preguntaron, como cualquier niño que quiere ser tú de grande, pues unos dicen bomberos, otros médicos, pues yo dije que quería ser psicóloga. Y eso causó mucha risa en los adultos que estaban ahí, porque yo fui la única a la que le preguntaron que respondió algo un poco extraño. ¿Ok? Entonces yo ubico que, ¿cómo pude haber yo dicho eso si yo no tenía absolutamente a nadie alrededor que fuera psicólogo? Yo no tenía contacto con eso, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí fue lo primero que yo puedo identificar que, pues, que ya el Espíritu Santo estaba obrando en mí pues, para esta misión. Y lo tenía tan claro y tan firme, no sabía qué era, pero yo quería hacer eso. Que cuando me tocó apuntar a las universidades, yo me gradué en Venezuela y luego me fui a graduarme en la universidad, pero cuando tú entrabas a las universidades, tenías que llenar una aplicación donde tú ponías 3 opciones. Y era normal que uno pusiera 3 opciones diferentes por si uno te fallaba. Pues yo puse psicología, psicología, psicología. Yo no tenía otra opción. Ok, pero yo nunca había ido al psicólogo, yo no tenía relación con psicólogo, pero yo estaba clarísima que eso es lo que yo quería hacer. ¿No? Entonces ahí te das cuenta pues que hay un camino del Espíritu Santo trabajado en mí sin que yo lo tuviera tan consciente, ¿no? Y recuerdo que justamente pues también ves esa lucha espiritual también desde joven porque nunca se me va a olvidar que ya a 2 meses de graduarme me llamó la directora de la escuela y me llamó por mi apellido porque yo estudiaba con 3 primas que tenían el mismo apellido. Se nos llamaban, me llamó y me dijo, Vallenilla, venga para acá. O sea, era un poco complicado saber los nombres de las 4. Entonces yo regresé y le dije, le digo, sí, directora, dígame. Digo, sí, Miss, dígame. Revisé su aplicación de la universidad. ¿Por qué usted puso psicología, psicología, psicología? Y yo le dije, porque yo no tengo otra cosa, yo no quiero hacer otra cosa más que eso. Y ella me contestó algo que hoy a la fecha veo, pues que ya estaba también el rey de la mentira operando, porque ella me dijo, Vallenilla, usted no tiene materia gris para estudiar psicología. Usted se equivocó. Esta era la directora de la escuela, que además era psicóloga. Era un colegio de monjas, pero ella no era la monja, era la directora del gobierno. ¿No? Y ella me dijo eso, imagínate, materia gris, una manera un poco, además de ruda, trató de ser un poco elegante diciéndome pues, que yo no era inteligente para estudiar psicología. Y yo ese día a mí me rompió, yo lloré como 3 semanas, pero ya no podía hacer nada porque ya había metido la aplicación, ya no había nada que hacer. No, entonces eso a mí me dolió muchísimo, lloré muchísimo porque yo no quería hacer otra cosa. No, hoy veo que ya pues eso formó parte de un plan pues donde está la lucha entre el bien y el mal, que estaba totalmente orientado a que yo desistiera de estudiar psicología. ¿No? Y eso fue un golpe fuerte para que yo no emprendiera este camino de estudiar psicología, ¿no? Y al año y medio entré pues en la universidad más difícil y sí entré con esto en la mente, yo no tengo materia gris para estar aquí. Y fue el segundo o tercer semestre que nos evaluaban muchísimo, nos hacían muchos test. Mi universidad fue maravillosa para ver la idoneidad psíquica, que tú realmente fueras una persona pues, que tuviera estabilidad. Y ahí fue donde al hacerme un test de inteligencia, pues me dijeron porque yo tenía uno de los coeficientes más altos de la generación, y yo realmente le dije al decano, ¿usted está seguro? Porque yo sabía que yo estaba ahí, pero porque yo era muy dedicada. Porque como a mí me habían dicho que yo no tenía materia gris, yo tenía siempre el síndrome del impostor, entonces yo me esforzaba más, estudiaba más, le echaba más ganas que todos los alumnos porque yo sabía que yo no era inteligente. No, entonces, bueno, ves toda esta historia personal y todas estas cosas tan extrañas porque no se la dijeron a nadie más de mi generación, solo a mí, y pues ahí ves un plan pues pues de mucha revelación de cómo estaba obrando Dios dándome la fortaleza, pero también cómo estaba obrando las fuerzas del mar para que yo no siguiera en este camino, ¿no? Y como al tercer o cuarto semestre fue que dije, wow, como que yo sí tengo materia gris para estar aquí. Y me gradué como una de las mejores de la generación, ¿no? Qué fuerte, qué lindo, me encanta. Muy bien. Sí. Che, y vos dijiste que tuviste una enfermedad a los 25 años que fue lo que te hizo empezar a pensar esta forma de integrar espiritualidad y psicología. ¿Puedes contar un poco de tu enfermedad o es personal? No, no es nada personal, está en programas de tele, en libros, está por todos lados. Está en un video en mi página, lo pueden ver, no hay problema. Listo, No, listo. no, no, no. Yo a los 25, después de un discernimiento, me casé joven, me casé a los 21 porque quise, y me casé con una persona que fue un converso. Yo me casé con una persona que había sido etiquetada como la oveja negra. Y Ujú. ahí es donde también empieza esta revelación de la espiritualidad del buen pastor. Porque todo el mundo me decía, él es una oveja negra, ¿qué haces tú con él? Él es una oveja negra. Y un sacerdote me dijo,
que me dijo, cuando yo lo llevé a hablar con él, me dijo, él está en las manos de Satán, pero el Señor quiere rescatarlo a través de usted, porque eres la oveja perdida. Entonces, la primera rescate del Señor que yo conozco en mi vida, de un alma perdida, era la de mi. Ok, entonces él se convierte, se encuentra con Dios y empezamos a vivir un noviazgo bastante comprometido con la fe. O sea, éramos jóvenes muy comprometidos con la pastoral de la iglesia. Entonces nos casamos muy joven, ok, nos casamos joven porque quisimos, porque sentimos un llamado muy fuerte a fundar una familia. Yo le pregunté al Señor si me quería de laica consagrada. Yo hice un discernimiento para eso y me respondió clarísimo que no, que me quería como mujer casada, ¿no? Y entonces nos casamos y al poco tiempo eh, sentimos un llamado de, irnos de entregarlo todo. No, no era suficiente apostolado, ministerio, Eucaristía, rosario. No, 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 era con la vida hay que pagarle a Dios esto. Fue un llamado, obviamente, ¿no? Eso nos fuimos, después de un discernimiento año y medio, nos fuimos a Filipinas de misioneros católicos. Dejamos todo habiéndolo tenido todo, en una época que no habían familias misioneras. Esto puede sonar muy normal hoy porque hay muchas familias misioneras en el mundo, pero en la época que nosotros migramos no existía. Era muy raro, ¿ok? Entonces nos fuimos, por una historia muy larga, pero terminamos en Filipinas. Yo tenía 25, mi esposo 26, casi 27, y ya éramos papás de un niño de 2 años. Ok, imagínate qué locura vender todo en tu país natal, que la Venezuela que yo viví no era la Venezuela de hoy, una Venezuela saudita muy bien, con perspectiva, futuro, casa, coche, todo. Yo acababa de terminar mi especialización en psicología social y nos fuimos con el dinero en el bolsillo, el niño de 2 años, a vivir allá como misioneros, a trabajar con un cardenal que fue un cardenal muy reconocido porque él salió en la revista Times, porque él paró un cudeta en Manila, se llama el cardenal Jaime Sin. Él salió en la portada del Times así parando las tanquetas, fue muy, muy famoso. Entonces, él quería seglares como nosotros y pues él, no, no, fue una larga historia, ¿no? Entonces nosotros llegamos allá con él, a trabajar con él, a hacerle propuestas de cómo podíamos nosotros motivar e incentivar a los laicos de la iglesia, porque Filipinas es el país católico, pues el único país católico de Asia, y en esa época el catolicismo estaba al 98%, pero eran un catolicismo muy, muy contemplativo, pero no, no de ministerio, de apostolado, de compromiso. Y por eso el cardenal pues nos quiso llevar a nosotros. Entonces, estando allá, le propusimos un proyecto para ir a misionar, ¿ok? De irte de misiones, de entrar a las zonas por superpobladas, a las zonas donde no llegaba el padre. Y el cardenal le encantó. Y al estar 6 meses en ese proyecto que él nos estaba ayudando, literalmente vivíamos de donativos. O sea, nosotros vivíamos de donativos. Vivíamos en una casita muy bonita que nos habían dado, pero pues vivíamos de donativos. O sea, de ver recibo de luz y llegaba el corte de luz y no había dinero, así. En ese contexto, yo colapso. O sea, mi esposo pensó que yo tenía un ACV, imagínate, a los 25 años, porque hablaba así y no me podía parar la cama. Entonces, mi esposo me cargó, me llevó al hospital, me tenían en urgencia, me metieron a hacer una resonancia y allí me diagnostican de mi enfermedad y me dicen que yo tengo un tumor en el centro del cerebro que se llama la hipófisis, que estaba activo que me tienen que hospitalizar porque estaba yo a 2 horas de morirme, literal. ¿Ok? Yo me acuerdo que yo dije que yo quería ir a mi casa, buscar a mi hijo, ver con quién se lo cuidaba, porque pues nosotros no éramos de ahí. Y me recuerdo perfecto que el médico dijo, si sales no regresas. A ti te quedan como 2 horas de vida si no te internamos y te empezamos a mandar medicamento por la vena, tú te vas a morir esta noche. Esa fue la primera vez de 6 que me han dicho que yo me puedo morir, ¿ok? De las 6, tres me he visto morir, la última fue hace 3 años y tres me contaron. Entonces, a partir de ahí me diagnosticaron una enfermedad que es muy rara, solo le ocurre a los indígenas en la selva, a las mujeres cuando dan a luz, porque hay exceso de sangrado, pero no hay transfusión, la hemoglobina llega muy baja, que es la que lleva el oxígeno al cerebro, falta oxígeno al cerebro,
y se pudre un pedazo del cerebro, se necrosa por falta de sangre. Eso fue lo que me pasó a mí cuando yo había dado a luz a mi hijo. Y sí pasó algo cuando yo di a luz, pero no me diagnosticaron nunca, yo no sabía qué tenía. Y yo me cansé de buscar qué me pasaba. Nadie me había dicho nada y yo me fui a Filipinas así. El médico que más se acercó en Venezuela, porque me dieron 33 médicos, nada más me dijo que parecía que yo tenía un tumor, pero me hizo una radiografía. Por una radiografía no se podía ver. Entonces yo me fastidié de eso y me fui a Filipinas feliz con mi misión y pues allá colapsé a los 6 meses. ¿Ok? Entonces a partir de ahí yo estuve 6 meses en cama, no me podía bañar, hablaba medio mal. O sea, estuve muy grave, con mucho medicamento, tratando de estabilizarme, porque pues los medicamentos no todo lo que produce el cerebro existe. ¿Ok? Y me dijeron que pues que yo iba a vivir 10 años, porque como no hay el órgano, la parte en el cerebro que regula los órganos, mis órganos se iban a podrir, porque no hay quien le mande la indicación, no había la hormona o que le dijera, oye, a los riñones haz esto, a las suprarrenales, o esto es la progesterona, es esto, o esto. No hay quien produzca eso, por lo tanto, me dijeron que los órganos estaban sanos, pero que se iban a dañar porque no había quien los regulara y que eso iba a haber un deterioro muy grave en mi organismo y que yo iba a durar 10 años. De hecho, ahí cuando me diagnosticaron, me dijeron que ya yo no iba a poder ser mamá. Me enseñaron mi folio, me dijeron, esto está listo, esto es lo primero que ya se dañó. Y yo dije, ok. Entonces, ahí es donde me viene ese día que me dijeron que iba a vivir 10 años, máximo 10 años, máximo. Ahí es donde me vino mi crisis de fe. Yo estaba furiosa con Dios. Yo decía, ¿cómo es posible que yo le haya entregado la vida, haya dejado todo, habiéndolo tenido todo? Porque yo tenía todo, recursos económicos, un gran futuro, trabajo, oferta de trabajo, mi esposo tenía una empresa, o sea, ¿cómo deja todo? Vente aquí con poco dinero en el bolsillo, vente aquí también con bastante compresión, porque nadie entendía qué estábamos haciendo, con un niño de 2 años, a una cultura asiática tan diferente, a vivir de la caridad de los no nativos, con tanto sacrificio, y de repente, uy, gracias por tu vida, pero tú te vas a morir a los 10 años. Fue como, wow. Entonces ahí en esa crisis tan horrible que me dio, yo estaba furiosa con Dios, furiosa. Yo no me podía levantar la cama para jugar con mi hijo, no me podía ir al ministerio con mi esposo, yo estaba en cama, no podía agarrar un cuchillo para alimentarme, o sea, muy mal. Entonces, en esa crisis de fe, que yo me desorganizo terriblemente, es donde yo me doy cuenta que mi fe no me está ayudando y mi profesión como psicóloga tampoco. Y lo que me saca a mí de esa crisis es que mi esposo llegaba de misiones, se bañaba, se quitaba sus botas, me metía a bañar. Y cuando él me estaba secando la espalda, yo le dije, temblando, que no me había secado bien la espalda. Y él subió la carita y me dijo, amor, ¿dónde te has metido? El dolor te está robando el amor. Y en ese momento yo le digo, sí, esto no puedo con esto. Llévame a la iglesia que yo le voy a ofrecer esto a Dios. Y ahí es donde esa frase es la que me saca de mi crisis. Y dije, ok, esto lo voy a vivir 10 años, yo me voy a morir de esto. Yo necesito, Señor, que me des un motivo trascendente para poder ofrecer todo esto y poder vivir los 10 años que me quedan de manera feliz. Y él me dijo que por la fidelidad de los sacerdotes y las vírgenes consagradas. Y yo contesté, ay, no, qué desperdicio. Yo lo dije no porque fuera un desperdicio, sino porque es que en la iglesia, en esa época, pues todos eran santos, no habían los problemas que vemos hoy. Y yo decía, ellos no necesitan que yo pida por ellos. Yo quiero ofrecerlo por los de la Madre Teresa, por los enfermos no sé, los de lepra del Evangelio, o los niños de África, no por esto. Y el Señor me contestó, yo no pretendo que tú lo entiendas, solo quiero que lo hagas. Y yo lo acepté a regañadientes, porque le dije, ok, Señor, obediencia pronta, pero no tan alegre. Yo lo voy a obedecer, pero no con tanta alegría porque no lo entiendo. Entonces, entendí después de todo este camino que a mí me saca adelante, es donde yo empiezo un camino de búsqueda interior. ¿Cómo integro la ciencia de yo necesitar ayuda y de yo salir de este desorden emocional que cargo, esta furia, con mi fe? ¿Cómo integro eso? Y empecé, porque no me ayudaba lo que me decían, no me ayudaba nada.
carga tu cruz y síguelo. Dios te ama, yo, no, pues como me ama. Dios le manda sus batallas más difíciles a sus guerreros y yo no soy ninguna guerrera. Las típicas frases trilladas que todo el mundo dice, y yo decía, tú no estás entendiendo lo que yo siento, no me digas eso. Entonces, o era secularismo, secularismo sin Dios, o espiritualizar y fideísmo sin humanidad. Entonces, yo dije, Dios mío, esto no me sirve. Entonces yo me empecé a investigar para tratar de resolver lo mío. A mí no me, yo no estaba pensando ni en la psicología, ni en los hermanos cristianos, ni en mi iglesia católica, no estaba pensando en nadie. Yo estaba pensando cómo yo resuelvo este relajo que tengo dentro de mí. Y me di cuenta que todo había sido escrito por cardenales, sacerdotes, obispos, teólogos, o por psicólogos ateos. Entonces yo dije, no. Y en esa búsqueda interior es que yo empiezo con todo este tema de la psicoespiritualidad en mí. Primero fue para mí, nada de don para el mundo, no, para mí. Y empecé este camino, un camino pues largo, y me di cuenta que cada vez que yo compartía algo, pues ayudaba al otro y me ayudaba a mí. Y yo siempre decía, ay, qué exageración, tampoco fue gran cosa lo que dije. Y empecé a compartir así, 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 y de repente me invitaban a una plática de 10 personas, y luego una de 50, y yo siempre decía, qué exagerado, no dije gran cosa. Yo estaba compartiendo lo que yo estaba discerniendo. Y todo el mundo me decía, es que tienes un don muy grande para mezclar ciencia, o sea, como que hablas muy rápido de la psicología y el evangelio, y yo, exagerado. Y yo creo que, pues eso, creo no, así empezó todo esto. Publiqué un primer libro, luego un segundo libro, el tercer libro se llama Que el oro no te robe el amor. Cuento mi historia hasta hace 15 años porque no he tenido tiempo de escribir la segunda parte. Y así empezó este camino hasta que, pues bueno, te estoy acortando la historia, ¿no? Te la voy a dejar hasta ahí porque si no te voy a usar todo el tiempo que queda. Mil gracias, qué lindo testimonio, qué bueno, me encantó. Y pensaba también el tema de que no es tan fácil integrar, por ejemplo, la filosofía atomista que vos decías con la psicología humanista. ¿Cómo podemos hacer para integrar ambas cosas? ¿Cómo haces? Bueno, tú me estás preguntando algo que requirió 30 años de estudio. Yo estoy en un segundo doctorado y tengo una escuela que para que mis psicólogos hagan lo que yo hago tienen que estudiar 2 años. Y es una escuela súper demandante. O sea, ven un caso a la semana, o sea, sí es muy demandante el diseño instruccional, ¿ok? Yo no puedo decir esto en una entrevista en primer lugar porque pues es una receta de 2 años que ha requerido mucho, mucho, mucho y fue lo que yo hice en mi primer doctorado, ¿ok? Validar eso. Y en segundo solamente te lo voy a responder de manera muy general, ¿ok? El modelo teológicamente es tomista. La filosofía es personalista. Y eso da como resultado a la psicología humanista integral. Eso es lo que te puedo decir. Como todo, eso ya es 2 años de estudio de una manera muy, muy, muy sistemática, porque la psicoespiritualidad no es, yo le inventé la palabra hace 15 años, digo yo le inventé, pero realmente fue el Espíritu Santo, literal, rezando a las 3 de la mañana, ¿ok? Eh, realmente la psicoespiritualidad no es que el paciente y el psicólogo son los dos católicos, no es hablar de Dios en la terapia, no es rezar por el paciente, eso no es la psicoespiritualidad. La psicoespiritualidad es un modelo epistemológico fundamentado que tiene teorías que yo he armado, que tiene una visión ontológica, que tiene una metodología y que tiene un método de abordaje, donde el psicólogo necesita tener competencia y habilidades para poder abordar la mente de manera integral. Genial, genial. Y tengo una idea, ahora que me quedan 6 minutos Sí, de dale, grabación. Después se va a cortar y después seguimos, te lo mando por mail, si no se no te puede. preocupes. Bien. Sí, sí, sí. La psicología actual entiendo que es posible que muchas psicoterapias entiendan el fenómeno religioso como enfermedad mental, ¿puede ser? ¿Vos qué pensás? Todas las corrientes, hasta todas consideran que la dimensión espiritual necesita estar fuera de la terapia. Digo todas las que empiezan a ver, porque el humanismo justamente abrió campo a eso, a esta posibilidad. Por ejemplo, Víctor Frank, humanista existencialista, habló de la dimensión no ética, que es lo espiritual, no especificó cuál, pero lo habló. ¿Ok? Este,
y lo hablaron de una manera genérica, pero fue la punta de lanza para lo que yo estoy haciendo hoy. Ellos fueron, gracias a ellos se puede hacer esto hoy, ¿no? Entonces, cuando tú dices, sí, todas, por eso la formación secular que hasta la fecha se está dando en Latinoamérica, en Estados Unidos ha cambiado un poco, es la dimensión espiritual necesita estar fuera de la terapia porque falta de ética si tú la integras. Y eso, el responsable de eso se llama Freud, porque él fue el que dijo que la religión era la causante de las neurosis, ¿ok? Y la ciencia de la psicología de la religión justamente por ahí empezó hace 25 años diciendo, oigan, como que la gente que tiene una religión y la practica como que es más feliz y como que más bien sus problemas psíquicos mejoran. Esto que dijo Freud como que no es del todo verdad y ahí empezaron a probar esto. Esa fue el primera la investigación, fue ese, desmentir eso. Obviamente, si hay un fanático religioso, como en cualquier religión, pues obviamente es un problema psíquico serio. Pero no es culpa de la religión, es culpa del desbalance psíquico del paciente y de cómo está asumiendo la práctica religiosa. Es diferente. Genial, genial. ¿Y tenés una definición de salud mental en esta institución o cómo es? La salud mental como tal, una definición es más bien es la definición, es el equilibrio biopsicosocial espiritual en la persona. ¿Ok? Ese equilibrio permite a una persona tener salud mental, bienestar integral. Excelente, excelente, muy bien. Bien integral. Y antropología de base sería la personalista, entonces, entendí bien. ¿Perdón? Antropología de base sería la personalista. La filosofía es personalista y por eso yo acepté tu entrevista. Muy bien, sí, sí, sí. Por eso estamos acá. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y qué autor personalista más que nada te gusta o has leído? Maritain, Jacques Maritain. Ah, bien, bien. Me gustan todos, o sea, Munier, ¿ok? Porque habló de la dignidad de la persona y el valor intrínseco. Maritain, porque integró la filosofía tomista y pues va más afín con la teología que sustenta mi modelo. Marcel, ¿no? Porque habló de la importancia de la experiencia personal y la intersubjetividad y cómo eso es importantísimo para la identidad humana. Von Hildebrand, ¿no? Que más bien habló de los valores y la subjetividad en la ética, pero también enfatizó la importancia de la respuesta emocional y de la voluntad de la persona en la vida humana. Y obviamente, pues quien no ama a Wojtyla, a Karol Wojtyla como filósofo personalista, ¿no? Que desarrolló pues toda la ética, pero además utilizó una metodología fenomenológica, que es la que yo estoy usando en mi tesis, en mi segunda tesis, y enfatizó la dimensión moral de la persona, su capacidad de autodeterminarse, la búsqueda del bien común, ¿no? Entonces, bueno, esos son el que va más afín con mi modelo es Maritain, Jacques Maritain, porque ¡pum! Hace un embono perfecto con la teología tomista. Excelente, excelente. Me encantó, mira, súper interesante, la verdad que me encanta. Podríamos hablar ahora cuando, no, si se termina la grabación ahora o ahora, un poquito de lo que es cómo inscribirse, cuánto dura, 3 años, dijiste que duraba, no sé si 2 años, 2 años. 2 años. Sí. Sí, claro que sí. Y si quieren inscribir pueden ir a la página de internet, ¿cuál es? Ok, si quieren, lo primero es que si quieren, no, nos queda un minuto, bueno, si quieren terapia católica, es acá, mindof.org, Sí. ¿ok? Se pronuncia Mindove, Mind es mente y Dove es paloma porque le estamos haciendo honor al Espíritu Santo, Ah, genial. ¿ok? Si quieren ver toda mi historia, usar artículos, ver videos, pues ahí yo empecé por ahí hace 15 años, es psicologiacatólicaintegral.com. Bien, bien. Toda esa definición. Bueno, le pueden poner .org, .com y la va a llevar a lo mismo. Si Buenísimo. quieren estudiar en CICAF, es sí de psicología CAF, con TH termina de Catholic por inglés, ¿ok? Eso es en cicaf.com, www.cicaf.com. Son Bien. organizaciones hermanas, que las tres las he fundado yo. Bueno, el socio, por inspiración del socio. Yo, mi persona, pero no sola, con muchísimas personas y ángeles que Dios me ha puesto en el camino. Qué lindo, gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Sí, así es, gloria a Dios.
Bueno, la verdad me parece súper interesante lo que nos contás. Mercedes es una psicología que integra la filosofía y la espiritualidad católica y alimentada por la corriente personalista que me parece excelente. Además, bueno, todos los datos más concretos de cómo hacer el curso. Lo único que te puedo decir es que es una escuela, una especialización de 2 años, ¿ok? Que tiene que se validó todo lo que estoy enseñando, fue mi tesis doctoral, la primera, ¿ok? Se hizo toda la prueba piloto y se probó todo el diseño instruccional, bueno, una parte, y se desarrolló todo con contenidos de alta calidad, con una plataforma educativa que se diseñó especialmente. Se están usando... todas las clases son grabadas están grabadas, yo doy la clase grabada semanal, o sea, están los videos arriba. Y luego ellos aplican, por medio de recursos tecnológicos, aplican el conocimiento de la semana y se les pone un caso con inteligencia artificial semanal, donde ellos necesitan aplicar los contenidos. Luego se le hace la simulación de lo que tuvo que haber contestado el psicólogo y luego yo les doy un feedback por medio de la plataforma porque ellos me entregan la intervención aplicando los conceptos de la semana. Eso es una dinámica, son 12 módulos teórico-prácticos, donde van adquiriendo las competencias a lo largo de 2 años. Y el último módulo, es el 13º, es un caso de supervisión que haré yo con un paciente real. Ok, entonces es una especialización de 2 años bastante intensa. Es asíncrona en el sentido de que el estudiante puede estudiar a la hora que quiera en la semana, pero es síncrona en el sentido de que tiene que ir al ritmo de la generación, porque se van abriendo los módulos conforme el aprendizaje se va desarrollando. Y al final de cada módulo, tiene una clase presencial conmigo los sábados de 4 horas, donde cerramos todo el módulo, ¿ok? Se puede meter en la página www.sicaf.com, terminando en TH, y ver ahí, obviamente, bueno, se ha gastado, se ha hecho una gran inversión por gente de iglesia, porque realmente se están haciendo contenidos de alta calidad y créanme que aunque sí puede ser bastante costoso para algunos países de Latinoamérica, sobre todo Argentina, pero créanme que no nos estamos lucrando porque se está haciendo una gran inversión de todo lo que se está poniendo para que sea de alta calidad. Está al precio que más económico podemos poner, ¿no? Porque bueno, esto tampoco puede ir pues a la quiebra, ¿no? Y es la manera como estamos aportando para que Amén, quede amén. ahí para la posteridad, ¿ok? Totalmente, sí. Contame, ¿tenés un equipo de psicólogos o cómo es el equipo que tenés en CICAD? Bueno, ahora no, estamos aquí para no mezclar cosas. CICAD es la Escuela de Psicólogos Católicos, solo para licenciados en psicología, ¿ok? Mindoff, que es este fondo que tengo, es la organización donde brindamos terapia católica virtual a nivel mundial, que la empecé a hacer hace 6 años, fue antes de CICAD, y desarrollamos toda una plataforma con la más alta tecnología para tener las llamadas a través de una plataforma. Ok, salas certificadas de salud mental en Estados Unidos, es todo un mundo que se hizo para poder brindar. Yo lo vendí, cuando yo buscaba el dinero para hacer el fondo semilla, yo le decía a los inversionistas que era un Airbnb de terapia católica. Así lo vendía yo. Ok, entonces ahí tengo mis psicólogos, eh, que son psicólogos que reclutamos, 20 psicólogos de 453, de 22 países aplicaron. Y tuvieron un proceso de 6 meses para poder garantizar que tuvieran el mismo sistema de creencias de nosotros, que fuera un sistema de creencias que no tuviera grietas teológicas, ¿ok? Y que tuviera corrientes en psicología que no chocaran con la espiritualidad cristiana, que fueran personas, son personas de pastoral de iglesia, personas que están en sus países, en diócesis, colaborando en movimientos, en grupos parroquiales, y son psicólogos católicos. Entonces, ahí está se da la terapia católica, perdóname. Y estoy formando a los psicólogos en CICAP que van a entrar próximamente en Mindoff para seguir ampliando esa. Ahorita tenemos pacientes de todas partes del mundo, tenemos de Argentina, de hecho, tenemos toda Latinoamérica, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahí brindamos terapia católica. Psicólogos reclutados y que dependen literalmente después de mí, ¿no? Bueno, Mercedes, mil gracias, la verdad, un gusto. Súper interesante. Siempre quise que haya una psicología integrada con la filosofía y espiritualidad católica y el personalismo que a mí me fascina, porque bueno, es lo mío. Estoy muy contento. Claro.
Hermano, bueno, les invito a los psicólogos que estén viendo este video a meterse en esta formación súper interesante que les va a servir para su trabajo. Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, de poner me gusta y bueno, nos veremos la próxima. Lo que es saludar a la gente, Mercedes, sí. Sí, no, te iba a decir, Lucas, que la primera generación de pioneros en psicoespiritualidad de CICAD, hay circo argentinos. Ah, Hay circo argentinos y ahorita ya aplicó una argentina para la segunda. De hecho, la entrevisto la semana que viene. qué lindo, gloria a Sí, Dios. sí. Buenísimo. Ok, gloria a Dios. Muchas gracias. Amén. Hermanos, bueno, hasta luego, nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego, gracias. Bye, gracias.